Para mejorar la calidad de la educación en Uruguay, ¿conviene tomar como referencia el modelo que se imparte en Finlandia? Esa pregunta está presente con frecuencia en el debate nacional sobre este asunto tan acuciante. Mientras tanto, en Finlandia mismo, aunque los resultados en las pruebas PISA continúan siendo de los mejores del mundo, el año pasado se inició una nueva reforma para enfrentar problemas que venían diagnosticándose desde hace varios años. En los minutos que vienen vamos a acercarnos a esta realidad, aprovechando que Pablo Bartol, fundador y director del Centro Educativo Los Pinos, se encuentra en aquel país recorriendo instituciones de enseñanza. De todos modos, podemos, en todo caso, empezar el abordaje del asunto con quien nos acompaña en estudios, Guillermo Fossati. Ustedes lo conocen, integrante de las mesas de En Perspectiva. Es doctor en Psicología Educacional por la Universidad de Minnesota, es socio fundador e integrante del comité académico de la Fundación EduUI 21 y ha estado en Finlandia un par de veces, por lo menos, ¿no? ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Sí. Contanos, a la espera entonces de esa comunicación directa con Pablo, contanos a propósito de la educación en Finlandia. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, las razones por las que vale la pena prestarle atención a ese país en esta materia? Bueno, hay distintas razones. Es decir, por un lado, en su buen momento, Finlandia sorprendió por los resultados que logra en materia educativa y básicamente reflejados a través de lo que ha sido la alta performance que siempre tuvo en las pruebas PISA, independientemente de que en las últimas pruebas PISA baja un poco en sus resultados, pero ahí también hay una enseñanza interesante. Cuando aparece una disminución en los resultados, Finlandia lo que hace es tratar de reflexionar a punto de partida de esa disminución en el desempeño logrado en las pruebas PISA y trata de pensar concretamente qué aspectos necesitan revisarse y corregirse. El otro aspecto interesante es que Finlandia es tremendamente dinámica en la comprensión de que la educación son procesos que van cambiando, hay que salir de las realidades estáticas por las cuales uno permanece y se mueve por inercias, repitiendo a lo largo del tiempo siempre lo mismo, se ajusta a la realidad de lo que significan cambios que se imponen por distintas circunstancias y eso hace necesariamente modernización, actualización, cambio de lo que significa la oferta educativa, la propuesta curricular, cambios en las metodologías de enseñanza. Por eso es que Finlandia se ha convertido básicamente en un modelo, es decir, en su momento de distintos países visitaban a Finlandia con el propósito de ver directamente la experiencia finlandesa en materia educativa. Esa es la razón por la cual en el año 2013 yo tuve mi primera ida acompañando a Jorge Larrañaga y a Ever da Rosa, fuimos Ana Ribeiro y yo a Finlandia con el propósito de conocer directamente. El conocer directamente, porque uno puede decir, bueno, pero en el mundo de hoy no se puede conocer a la distancia, se puede conocer mucho a la distancia, pero no es lo mismo que visitar los centros educativos, que estar directamente interactuando con las autoridades del sistema educativo finlandés, preguntar, escuchar las respuestas, volver a preguntar. Esa dinámica es tremendamente enriquecedora. Ahora, tú hablabas de las características globales de Finlandia a la hora de encarar su sistema educativo. Yendo un poco más fino en el análisis, algunas de sus señas de identidad, ¿cuáles son? Bueno, uno de los aspectos interesantes que contrasta con nuestra realidad es, en otra materia, más allá de lo que se vio en las pruebas, en los resultados de las pruebas PISA, uno ve, por ejemplo, que Finlandia tiene una bajísima tasa de deserción en toda la educación básica, el 0,5% abandona la educación básica, tiene una repetición del 1%, es decir, el 99% de los alumnos de una cohorte determinada, los alumnos de determinado año concreto, terminan en el año en el cual es esperable que terminen. Como contraste, nosotros, en el caso de las pruebas PISA, entre los 15 años y 3 meses y los 16 años y 2 meses, teníamos un 60% que estaba en el año que le correspondía, cuarto año de liceo, que es el llamado grado modal,
y teníamos un 40% que estaba en años inferiores, o sea que mostraba un rezago muy importante. Este es un elemento interesante porque algo hace Finlandia para que efectivamente tenga una deserción tan baja y una repetición tan baja. Y justamente, ¿qué es lo que hace? ¿Por dónde podemos encontrar algunas de las claves? Bueno, una de las claves es la especial atención que ponen en todo lo que hace la educación básica, viéndola desde una manera muy integral, muy holística, mirándola como un sistema, viendo la secuencia de los distintos niveles y no como compartimentos estancos, sino como una realidad donde viendo la alta interdependencia que tienen los unos con los otros. Finlandia, la educación formal a nivel primaria comienza recién a los 7 años, tiene una educación inicial que no es obligatoria, pero el 95% asiste a esa educación inicial, tiene un sistema de guarderías muy importante, le da a la atención en la primera infancia una fuerza muy grande, considera justamente que si se construyen buenos cimientos hay chance de un buen primer piso, una buena educación primaria, y un buen segundo piso, una buena educación media, y esa es la lógica con la que funciona. Tiene por encima de todo una apuesta muy grande al sentido de cooperación, es algo así como que apuesta a la cooperación y no a la confrontación, genera equipos de trabajo, razona con una lógica integradora y jerarquiza al docente de una manera muy especial. Pero esto hay que entenderlo. ¿Qué quiere decir jerarquiza al docente de una manera muy especial? Concretamente. Y bueno, quiere decir varias cosas. En primer lugar, es altísimamente selectivo la entrada a formarse como docente. 1 de cada 10 aspirantes ingresa, mientras que nosotros tenemos una absoluta falta del recurso docente. Esto ya dice mucho, considerar concretamente que la puerta de entrada para la formación docente está siendo tan competitiva en Finlandia, y luego hay que tener en cuenta lo siguiente, se requiere un nivel de máster para poder entrar a hacer docencia, por lo cual está mostrando que tiene un nivel universitario muy importante, es de carácter, y todo eso desde la perspectiva de la sociedad, de la comunidad, lo jerarquiza, lo prestigia el docente. En esto yo tengo un matiz de diferencia con lo que se busca hacer acá. Acá se está hablando de la escuela universitaria o el instituto universitario de formación docente, algo que no prosperó en su momento y que se quiere reflotar en este momento. Y es interesante, Finlandia razonó de manera distinta, transfirió a todas las universidades, a las 20 universidades, la formación docente de la educación inicial, primaria y todo el ciclo básico de formación. ¿Podemos explicar cuál es el matiz? Capaz que a primera vista no se nota. El primer matiz es que en el fondo hay cierta acumulada evidencia de que para prestigiar al docente y darle la jerarquía universitaria, la jerarquía se la da a la gente y la manera de ser percibidos como tales. Si son una de las opciones de formación universitaria per se o como tal, ya de por sí son egresados universitarios. En cambio, si se genera un espacio, por más que se le llame instituto universitario de formación docente o universidad de la educación, como se le quiera llamar, no tiene el mismo concepto en la percepción de la gente. Obviamente, aparte de eso, hay todo un conjunto de cambios que son necesarios. Por eso es que tampoco se puede extrapolar. La gente a veces en el sistema educativo, y con justa razón, resiste esto de estar trayendo y extrapolando experiencias de otros países, en este caso la experiencia finlandesa, a la realidad uruguaya, porque hay tantas piezas que tienen que estar encajando para ser factible y posible si uno saca una fotografía parcial de la realidad de Finlandia y toma este aspecto, y con esto saca conclusiones sin ver el conjunto de aspectos que efectivamente lo han hecho posible, se queda con una mirada equivocada. Alicia de Positos, una de nuestras oyentes, dice, más allá de las estrategias pedagógicas, hay una sociedad muy distinta. Absolutamente. Y después destaca la materia prima, o sea, los estudiantes son actores principales. Sí, está centrado en el alumno. Uno de los aspectos importantes es centrar todo el foco de atención en el alumno, y tiene una concepción muy interesante. Yo la escuché en más de una oportunidad a Irmeli Halinen, que es la autoridad máxima del sistema educativo finlandés en el ciclo básico. Y estuvo acá, de hecho estuvo en la Universidad Católica, en su momento dando una serie de charlas. Y lo que ella señalaba, una de las razones por las cuales Finlandia logra
los resultados que obtiene y a escala máxima, universal, es decir, sin tener brechas importantes entre el alumnado, es porque interviene a tiempo, evita el rezago y considera que la intervención a tiempo y no identificar los problemas, por ejemplo, cuando se llega a la puerta de la educación media, que es lo que nosotros nos está pasando, sin ver concretamente que mucho de lo que se ve en las puertas del liceo ya tienen sus raíces y sus bases en cosas que pasaron antes. Entonces, el intervenir a tiempo con buenos programas, que ese es otro de los aspectos, tiene toda una logística de apoyo profesional de disciplinas distintas que están coadyuvando allí. Cambia toda la visión curricular cada 10 años, lo moderniza, él no lo ve como... Nosotros tenemos una visión enciclopedista de nuestra enseñanza con programas curriculares que no se renuevan. Finlandia ahora acaba en el 2016 de presentar una nueva propuesta curricular que tiene características muy interesantes. La consideran, primero, es holística, es integradora, es multidisciplinaria, integra el saber de varias disciplinas. Sí, se llama Phenomenon Learning, ¿no? Exactamente, y también el razonamiento de trabajar sobre la base de proyectos en cuanto a lo que rompen un poquito con la asignatura como tal y buscan la integración y aplicación del conocimiento al mundo real, a los efectos de que el alumnado encuentre un sentido a la tarea educativa. ¿Se eliminan las materias como tales? Este es lo último que se estaba planteando, que yo no sé hasta qué punto van a llegar a desarrollarlo de esa manera, por una razón: cuando en esta dicotomía de razonar con contenidos curriculares y competencias curriculares, algo que en nuestro medio está muy presente también y que estaba en la base del frustrado cambio del ADN de la educación, pensar concretamente en una visión distinta, en realidad no se piensa en el vacío. Ciertos contenidos hay que tenerlos, es decir, es muy difícil abordar la aplicación del razonamiento matemático para solucionar un problema del mundo real si uno no tiene ciertos contenidos adquiridos. Por lo tanto, contenidos, competencias y sentido a la tarea educativa en cuanto a todo ese saber, aplicarlo para resolver problemas del mundo real, es la lógica con la que ellos le llaman competencias transversales y le llaman una visión multidisciplinaria que permita, por ejemplo, en materia de un proyecto, aplicar química, física y matemática para resolver un problema del mundo real. El conocimiento proveniente de distintas asignaturas, integrándolo como un saber que hay que mirarlo de esa manera. Todo eso es obvio que es una visión muy moderna y muy actualizada. En Uruguay hay experiencias en esta materia. Hay experiencias en esta materia, pero para mirarlas a escala masiva, el gran problema es si el cuerpo docente está preparado para tal. Cuando uno tiene, en términos generales, un universo de docentes que están formados en una enseñanza asignaturista, una de las cosas que se empiezan a presentar son las resistencias. Y lo vamos a estar viendo, resistencias por parte de los sindicatos que de alguna manera ven en el modelo que ya conocen hasta un refugio y les cuesta introducir el cambio. Por eso estos cambios no se decretan, se van haciendo, son procesos complejos que requieren avanzar por etapas secuenciales hasta hacerlos posibles, ¿no? Pregunta alguno de los oyentes por qué no se hace más énfasis en lo que fue dicho, porque quedó mencionado al pasar, que los niños en Finlandia comienzan la escuela a los 7 años. Claro, es decir, ese es un aspecto interesante, porque a diferencia de que en general se comienza a los 6 años, Finlandia comienza a los 7 años. Esto no significa que no tengan, digamos, actividades de índole educativa en etapas previas. Yo decía recién que la educación inicial en Finlandia, que no es obligatoria, pero el 95% va. Ahora, también hay otro aspecto. En Finlandia, más del 95% de la formación eso de los pública. 7 años, ¿qué relevancia tiene? Probablemente, desde el punto de vista estricto, uno se pregunta si las bases por las cuales se están considerando este aspecto puede tener que ver con aspectos evolutivos en el neurodesarrollo, aspectos evolutivos en la preparación para el aprendizaje, respetar y entender ciertas características de lo que significan
las etapas por las cuales uno transita, pero no tengo evidencia contundente de que así sea la razón por la cual lo pensaron. Lo razono más como profesional, conocedor de la psicología evolutiva y conocedor de lo que son las etapas del desarrollo infantil, que efectivamente cuál es el fundamento que Finlandia le ha dado para comenzar a los 7 años. ¿Podemos aplicar en Uruguay algunas características del modelo educativo finlandés, que es uno de los que obtiene mejores resultados en el mundo? Sobre esa pregunta, que aparece con frecuencia en los debates sobre el tipo de educación que queremos para nuestro país, estamos deteniéndonos en estos minutos. Charlando con Guillermo Fossati, máster en Psicología por la Universidad de Minnesota, máster en Educación por la Universidad también allí, ha conocido directamente el modelo finlandés visitando ese país en un par de ocasiones, y con Pablo Bartola, quien creo que ahora sí podemos contactar. Él está en este momento en Finlandia, en Helsinki concretamente. Buen día, Pablo. Buen día, Emiliano. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Contanos, Pablo, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo en estos días desde la semana pasada en Finlandia? Estoy desde el martes pasado, vine a un curso en una ciudad en el norte de Finlandia que se llama Rovaniemi, donde vinieron unas 100 personas de escuelas, colegios de todo el mundo para conocer un poco más a fondo del sistema educativo finlandés. Esta semana ahora estoy en Helsinki. Estuve el fin de semana, también crucé a Estonia, a Tallinn, donde también pude ver alguna escuela pública. Y me voy hoy de tarde para el noroeste, que es la ciudad de Jyväskylä, que es como una ciudad universitaria, pero especialmente ahí está muy concentrado lo que es la Universidad de la Educación. Y entonces para ver un poco lo que es formación docente desde ahí. Esto es parte de un grupo de colegios argentinos, el Colegio San Andrés, el Northlands, muchos colegios todos bilingües, que están queriendo aplicar un poco el modelo educativo finlandés de educación en base a proyectos, y por eso organizaron todo este viaje. Nosotros desde Uruguay, con el director del Liceo Técnico de Los Pinos y yo, nos vinimos de colados, digamos, en ese grupo, así que la verdad que estamos viviendo una experiencia espectacular. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas que has sacado? ¿Qué detalles te llamaron la atención? ¿Te parece que pueden servir para la experiencia de ustedes, por ejemplo? Bueno, primero que nosotros habíamos leído mucho del modelo finlandés y de todo lo que es educación por proyectos, y al llegar acá nos damos cuenta que aquí mismo está en pañales todavía, es decir, que no es un sistema educativo extendido, que todo el mundo lo esté viviendo, sino que nos encontramos con que es algo muy innovador, incluso para los propios finlandeses. Es decir, lo tienen incorporado en el nuevo currículum que arrancó en septiembre de este año, lo van a ir incorporando de a poco como metodología educativa, pero todavía te encontrás con gente que no lo sabe aplicar muy bien, y también te encontrás con las típicas resistencias de docentes que les supone un cambio en su modo de trabajar o que tienen dudas respecto a las bondades de esta modalidad. Es una forma de trabajar que está muy pensada por académicos que tratan de adaptar el modo de educar a lo que es la realidad del trabajo hoy día, que es un trabajo multidisciplinario, que requiere mucho trabajo en equipo, requiere mucha comunicación, y entonces quieren que el niño desde chico ya aprenda a trabajar con esa modalidad. Y entonces hemos visto escuelas de punta, como las de hoy de mañana, que se llama Saunalati, todos los nombres aquí son dificilísimos. Y realmente veías que hay mucha gente aplicándolo, pero también ves alguna persona que tiene sus dudas. Sobre todo ayer en Siponlahti, que es otra escuela de punta, ahí sí ya me encontré con su directora que manifestaba sus dudas también de que era una sobrecarga de trabajo muy importante para el docente, tener que volver a preparar toda su forma de trabajar, y bueno, y eso les pesaba como a cualquiera que le cambian la forma de trabajar, ¿no? Uh-huh. Contanos a propósito de esta escuela que visitaste hoy, esa que algunos llaman la Escuela del Futuro. La Escuela del Futuro es realmente una cosa espectacular. Hay que tener en cuenta también, para poner en contexto, es una escuela que costó $30 millones para 600 alumnos. También para poner todo en su contexto, ¿no? Es decir, que venimos a aprender muchas cosas, pero tampoco hay que pensar que una cosa se traslada automáticamente para otra realidad.
que no tiene ese nivel de recursos. Entramos en clases de tercer año donde ya está la maestra con un auxiliar, eso es muy difícil de verlo en Uruguay, tal vez en educación preescolar, pero ya en educación de niños de 7, 8 años, perdón, el tercero de acá, que en realidad son como 9 o 10 años, porque como empiezan el primero de 7 años, a los 7 años, tercero de ser, eran chicos de 9 años y con maestra auxiliar a la vez en la clase, y era una clase con 20 niños, hay muchas que tienen 25, pero esa era de 20 y con maestra auxiliar. Entonces es un nivel de inversión de recursos muy importante. Entonces hay muchas ideas muy buenas en la forma de trabajar, en cómo están dispuestas las clases. También hay un asunto de que para esta nueva forma de enseñar, que es lo que vinimos a querer aprender acá, también requerís un diseño de edificios un poco distintos, es decir, que aquí hay mucho vidrio para que la gente se vea entre sí, unos docentes aprenden de los otros, viéndose. También por un tema de que hay como 3 aulas, pero con un espacio común, a las 3 con unas mesas, entonces yo divido mi grupo y mando parte de mi grupo a esa parte de afuera, pero los estoy viendo. Ayer hablaba con una chica china que está en su primer año como docente acá, lleva 4 años docente, su primer año en esta escuela, y estaba enseñando matemáticas y me decía, yo estoy tratando de aplicar esto, pero claro, me implica a veces preparar 3 clases, porque una es la que estoy teniendo y mando 2 grupos afuera a ver. Los mandé afuera a la nieve y al bosque y a hacer ejercicios viendo cosas de la realidad de su entorno, y a otro lo mandé a otro lugar, pero claro, no tengo gran supervisión sobre ellos, porque ese edificio realmente no estaba tan adaptado con todo el vidriado que supone poder tener parte de tu equipo, de tu clase contigo y parte fuera y tener una cierta supervisión de que eso esté siendo realmente un trabajo, digamos, académico o pedagógico, un espacio pedagógico adecuado y no una pérdida de tiempo para los niños. Están en plena prueba, entonces. Las pruebas acá, hemos escuchado distintas versiones, pero el nuevo currículum trata de sacarle mucha importancia a las pruebas. No, pero me refiero a que el método se está probando, ¿no? Están experimentando. Los docentes y los alumnos son, en definitiva, conejillos de indias. Totalmente, y lo vimos en varios lugares, y también fuimos a alguna escuela más tradicional que parece una escuela uruguaya idéntica, que no, de esto poco, de toda esta nueva teoría educativa y nuevos modos de trabajar, veías poca cosa, alguna cosa muy, digamos, de la cultura acá finlandesa, que es interesantísima, pero es más cultural, pero no tanto de nuevas metodologías de enseñanza. Seguían con algo súper tradicional, los bancos todos mirando para adelante, el pizarrón, la profesora, algo más de tecnología en los pizarrones, con proyectores y con una filmadorita que filma el cuaderno de la profesora y lo está mostrando en el pizarrón en vez de estar escribiendo, ya trae todo preparado y entonces es mucho más eficiente, cierto, y más lindo, pero básicamente la propuesta era muy parecida a una propuesta tradicional. También vimos, digamos, lo que sí ves, si querés, ya a la hora de sacar ideas para Uruguay, los niños tienen mucha más. A ver, el tema autonomía acá es como muy importante para ellos, tanto para el director o directora de la escuela, para decir, acá yo defino cuál es la propuesta fina, digamos, y eso lo ves por todos lados porque te definen qué idiomas quieren aprender. Hoy estuvimos en una que era una zona más bien, que hay una colonia sueca importante, y entonces enseñar sueco ahí es importante, otras escuelas no. Y eso lo define el director con la comunidad educativa. O podés tener que lo que quieren es más música. Y entonces tenés escuelas que tienen, eso lo vimos la semana pasada, sobre todo en Rovaniemi, escuela con una gran especialización en música. También lo vi en Tallinn. Estonia es la otra estrella en este momento educativa mundial, porque incluso pasó a Finlandia en las pruebas PISA del 2015, quedó en tercer lugar. Y por eso también nos interesaba mucho. Y lo que encontramos en común entre los dos lugares... Estonia, discúlpame, Pablo, es un país con otras características. Algunos números para que el oyente se ubique, porque recién decíamos que Finlandia podía verse en muchos sentidos como un país casi el doble que Uruguay, ¿no? Estonia al revés. Estonia son 45.000 kilómetros cuadrados, una población que es la mitad de la nuestra, 1.290.000 habitantes. Pero, sin embargo, un PBI per cápita mayor, ¿no? Estonia está en $21.200, cuando nosotros estamos en 17.000. Sí, respecto a Finlandia son como mucho más, es una economía mucho más pobre.
De hecho, hay 50.000 estonios, la ciudad de Tallinn creo que andaba en los 300.000 personas, hay 50.000 que cruzan todas las semanas a trabajar acá a Helsinki, porque realmente hay muchos mejores sueldos aquí y allí es todo mucho más pobre. Pero lo que ves como cosa, y realmente la escuela que visitamos era una escuela, digamos, mucho más sencilla, además era la escuela de la Ciudad Vieja, con lo cual era una escuela montada en un edificio muy antiguo, muy lindo, pero que han tenido que aprovechar todos los espacios, incluso los sótanos, tienen ahí una sala de psicomotricidad que había que pasar agachándose por una especie de cueva, digamos, con piedra en la cabeza, te decía agachate que te vas a golpear la cabeza, es decir, que una cosa muy sencilla. Pero lo que ves en todos lados es el tema de la autonomía del director para todo, para contratar el personal, los docentes que él le parece adecuado. Hoy en esta escuela que estuvimos reciben, para cualquier puesto que abren, reciben 270 currículum por lo menos, de los cuales seleccionan 20, a esos 20 le piden que le envíen un video, y de esos 20 seleccionan 5 a los que los invitan sí a una entrevista, y parte de la entrevista es que tengan 10 minutos de clase con los niños para verlos actuar y ver qué quieren trabajar con el modelo nuevo que es el que ellos quieren aplicar. Perdón, una puntualización a los dos, antes de seguir y casi terminar. Estamos hablando de un único sistema educativo. Todas estas instituciones pertenecen a un mismo sistema donde la asistencia es gratuita, además. Estamos hablando de instituciones públicas, ¿no? Instituciones públicas, más del 95% es público, alrededor de un 3% es privado nomás. Y después el concepto que estaba diciendo Pablo de comunidades educativas, ellos le asignan una importancia muy grande. Hay un marco curricular nacional común y luego hay currículums locales, y es cierto, la figura del director es muy relevante. La autonomía pedagógica también, de la cual Pablo estaba haciendo alguna mención, es muy importante. El docente obviamente tiene una formación también que le permite poder actuar acorde con esa autonomía para dentro del aula poder ver cuáles son los aspectos que más se aplican para ayudar al alumnado. Sí, a mí una cosa que me llamó mucho la atención, para poner un ejemplo a qué grado llega esa autonomía. Ayer en la escuela que estuvimos ayer en Siponlahti había una clase de religión luterana, por ejemplo, una chica, fueron todos los niños, primero los de la escuela y después hubo otra distancia con los adolescentes, donde esa chica da una charla de formación cristiana luterana, y eso en el marco de una educación pública, laica. Aquí la religiosidad es baja. Nos sorprendió todavía más en Estonia. Estonia, el 70% de las personas se dicen agnósticas, y sin embargo esa escuela en la que estuvimos tiene un perfil católico. El obispo católico va y da clase ahí adentro. Nos llamó muchísimo la atención, y para ellos es lo más normal del mundo, es decir, que tiene una propuesta que incluye una cierta creencia, y el Estado lo financia tranquilamente. Y nos contaban, por ejemplo, que el hijo del alcalde, que es del Partido Comunista, va a esa escuela. Es la parte de formación cristiana, digamos, o religiosa, es de libre asistencia, pero es parte de la propuesta de una escuela pública, aceptada por la comunidad, avalada, y es decir, que es un tipo de laicidad que, ya te digo, 70% de la población se dice, digamos, no creyente o agnóstica, y sin embargo hay una propuesta educativa dentro del sistema público que incluye formación católica, y la gente va con total tranquilidad. No hay esa cosa uruguaya, como una especie de divorcio total entre lo que es la educación curricular y lo que es parte de esa formación, que es la formación religiosa. Ya casi terminando, una nota Guillermo dice algo y yo después planteo una última pregunta. Bien, una nota que me parece muy importante. Es un sistema que era altamente centralizado en la década del 90 y le llevó un tiempo importante para transformarlo en un sistema altamente descentralizado. Se concentra en los municipios, más de 300 municipios, donde los municipios manejan los recursos, tienen transferencias desde el gobierno central hacia los municipios en función de la matrícula que tienen, de la cantidad de alumnos en el tramo del ciclo básico de enseñanza, y en función de las características del municipio, porque hay una parte de los fondos que también provienen del municipio. Si el municipio es un municipio más débil económicamente que otro, recibe un apoyo diferencial. Pero el protagonismo de los municipios es muy importante. Esta es una lógica de funcionamiento desde el punto de vista estructural, institucional, muy distinto a la realidad nuestra.
Sí, a mí también me sorprendió la confianza que hay en el docente, en darle libertad para que trabaje como le parezca. Es decir, que no solo el director tiene para armar una propuesta, una autonomía enorme respecto al sistema central, sino que el docente en el aula también tiene una libertad muy grande de trabajo. Lo que se dice es que hay una confianza muy grande del docente como un profesional. No existe la inspección, no hay inspectores. Lo que hay es tareas de apoyo cuando el docente lo requiere de otros colegas. Pero hay como una gran confianza. Es una confianza, digamos, lo respirás en todo acá en Helsinki. Te cuento una anécdota más callejera, pero el otro día en una calle afuera de un bar había 3 cochecitos de bebé. Afuera había -1 grado. Y iba con un finlandés y dije, che, ¿y esto dejan el cochecito así nomás, regalado acá afuera en la calle? No, sí, obvio, porque está el bebé adentro. Y la verdad que no lo podía creer. Es decir, que dejan el cochecito con el bebé afuera en la calle mientras que se van las madres a tomar un café adentro. Es decir, que es un ambiente de confianza, de mucha seguridad. ¿Para dejarlo afuera con esa temperatura? Son resistentes. Bueno, eso acá lo que te dicen es que es muy sano, es decir, mientras que esté abrigado, es muy sano respirar aire frío, que les hace mucho bien. Es algo que los acostumbran desde chiquitos. Dice que hasta -10 grados lo dejan tranquilamente afuera en la vereda, mientras que ellas están tomándose un café adentro. Muy impactante ese dato, muy impactante. A la vez, dentro de las escuelas hay un ambiente de calidez total, es decir, que la temperatura está muy bien. Por ejemplo, para darte un detalle, todos los niños andan en medias por adentro, y a nosotros en una de las escuelas nos pidieron que por favor nos sacaran los zapatos. Yo por suerte andaba bien de medias, digamos, y todos descalzos por adentro de la escuela circulando. La escuela que estuvimos hoy, todo el mundo circulando descalzo. Hoy al revés, nos dieron como unas fundas para los zapatos, para no mojar, porque venís con nieve y mugre y entonces no quieren que se ensucie el colegio, entonces dan esas fundas. Pero hay un ambiente de distensión, eso es lo que notás por todos lados, ambiente de distensión, de tranquilidad, de seguridad, de confianza, un ambiente muy, muy, muy lindo, la verdad. Tengo para seguir explorando en el tema una cantidad de consultas o comentarios que llegan de la audiencia. Por ejemplo, el de Palmira. Palmira nos escribe desde Córdoba, en realidad. Dice, como docente de la Facultad de Ciencias Médicas, con instituto propio de formación docente, acá consideramos todos los modelos pedagógicos, sobre todo aquellos que tienen que ver más con nuestra idiosincrasia, llámese identidad latinoamericana con su diversidad. Entonces pregunta, ¿qué se podrá aplicar del modelo finlandés por estas pampas? ¿Cómo se baja a tierra los modelos teóricos, dadas las características de nuestros jóvenes? ¿Cuánto juega? ¿Cómo termina pesando? ¿Cuánto hay que tener en cuenta? El contexto. Sí, son preguntas muy válidas que capaz que retomamos en otra conversación, ¿no? Una palabra, aunque sea sobre esto, justamente y teniendo en cuenta el lugar donde tú trabajás, acá en Montevideo, Casaballe, Pablo. Creo que tenemos que mejorar mucho la formación docente. Ellos aquí tienen, cualquier persona para dar clase en una escuela tiene que tener un grado de maestría. Eso fue un proceso largo de ir reconvirtiendo a todo el mundo y hoy es una exigencia y entonces realmente te encontrás con jóvenes muy, muy capacitados, muy talentosos. Te diría que al final lo que ves como... Acá venimos a buscar 2 cosas nosotros. Por un lado, educación en base a proyectos, cómo mejorarla y conocer mejor el sistema. Y por otro lado, cómo mejorar la propuesta en general educativa. Y ahí lo que vimos es mucha más formación para los docentes. Vemos que el secreto al final, más que en las técnicas, metodologías de enseñanza, está mucho en que si vos pones una persona, una chica muy talentosa delante de un grupo de niños, realmente los va a sacar adelante a un nivel muy alto. Es decir, que va a dar una capacitación que va a ser algo muy superior. Y realmente nos encontramos gente así, muy, muy, muy preparada con sus maestrías y después siguen haciendo cursos. Realmente gente muy, muy... Y además salen, por ejemplo, en la escuela en la Universidad de Laponia que estuvimos, y estuvimos en la escuela de práctica de la universidad. Para entrar en esa universidad, en la escuela, en la parte pedagógica, digamos, en la facultad de pedagogía, que es donde te preparas como maestro, como profesor, entran 1 cada 10 postulantes. Sí, de eso hablábamos más temprano, Guillermo. Es un grado de selección y entonces ya arrancás con un talento superior de la gente que va a estudiar esto, después lo estudian muy en serio. Y entonces realmente, una vez que pones a alguien tan talentoso delante de un grupo de niños, realmente va a ser Pablo, una cosa muy potente. ¿Qué contraste marcado, te decía Pablo, qué contraste marcado con la realidad nuestra, en la cual tenemos una ausencia de docentes, tenemos una carencia de docentes, ¿no? Todos sabemos que sea cual sea nuestra edad, siempre estamos expuestos a sufrir un quebranto de salud que requiera del cuidado de una compañía profesional y humana. Porque no existe edad para que pueda pasarte algo.
sobran las razones para tener la mejor compañía. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Pablo Bartol, director del Centro Educativo de Los Pinos en Casaballe, hoy desde Helsinki, Finlandia. Finalmente pudimos escucharte perfecto y verte perfecto. Demoró, pero qué llegó. Bueno, pues estoy sosteniendo el celular con la mano, ya se me estaba calambrando. Sí, cada tanto se mueve un poco. Gracias, Pablo. Gracias, Guillermo Fossati. Un placer. Da para más todo esto, así que volvemos sobre el tema. Estupendo. Abrazo, Pablo, que sigas bien en tu estadía allí en Helsinki y en Finlandia en general, y buen regreso. Mirá lo que dice otro de nuestros Muchas oyentes, gracias, Guillermo. Rodrigo. Da para hacer una mesa exclusiva a propósito de edificios educativos.